Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Negocios. ¿Cuánto hace que no decía esto? Hace bastante tiempo. Asiduamente estamos con algunos lapsos intermedios entre programa y programa, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y generar contenido siempre que se pueda y que tengamos invitados. La verdad que es interesante, como por ejemplo el caso de hoy de Diego, que es un invitado que nos va a estar hablando un poco sobre este mundo COVID, post-COVID. Y hacia dónde vamos, hacia lo que es el nivel y en el mundo del empleo, como así también en el tema de qué nos sucedió como nivel sociedad, como lo humano, cómo nos tuvimos que transformar y qué posibilidades y oportunidades y peligros vemos hacia esto, hacia adelante, ¿no? Así que es un gusto tener a él, que es un gran especialista. Es un profesional, es psicólogo, además es académico, es profesor de la Universidad de Itela. También cuenta con un libro que escribió que se llama El Mundo Post-COVID, sobre el cual vamos a estar hablando. También es coach ejecutivo, como les decía, escritor. Y bueno, la verdad que tiene vasta experiencia, así que vamos a ir agregándolo. Vamos a ir a ver si ya se sumó. Bienvenido a todo el público que se va sumando. Bienvenidos a todos. Ahí te veo, Diego. Te voy a mandar solicitud para empezar. ¿Se escucha bien? Yo hablo, pero no tengo retorno. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me escuchás bien? ¿Sí, vos a mí? Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenido a Comunidad Negocios, un gusto tenerte invitado. La verdad que hemos tenido un contacto por mi trabajo, la verdad que genial sobre lo que hablás. Y me parece súper interesante que podamos conversar esto y llevarlo a la comunidad, porque la verdad que es un tema que está en agenda. Eh, Contame un poco qué nos pasó, de dónde veníamos antes de la pandemia y qué nos hizo como consecuencia de ingresar en la pandemia. Bueno, la pandemia fue un gran catalizador de algunas situaciones que ya estaban ahí, digamos, ¿no? Es decir, viste que estaba muy de moda hablar del mundo Mundo VICA o el Vica. mundo VUCA, digamos, ¿no? Que era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y la pandemia lo que hace es, digamos, exponer todo esto a la N potencia. Y, digamos, con la particularidad de que nos empuja a las personas también en este mundo tan particular, tan complejo, ¿no? Y, bueno, digamos, dentro de esas aceleraciones, dentro de esas catalizaciones, una tuvo que ver con esto de qué le pasa a las personas en el mundo del trabajo. Es decir, hubo una resignificación de la vida y obviamente hubo una resignificación del trabajo, digamos, ¿no? Es decir, porque el trabajo es, digamos, una de las partes más importantes de la vida, digamos, junto con el amor, digamos, ¿no? Como dice Freud y otros tantos pensadores. Bien. ¿Y qué sucede? O sea, estuve estudiando bastante un poco sobre tus charlas, lo que has estado diciendo, y por ahí vos hablás también de que en todo este proceso se ha perdido un poco el tema de la identidad también. Claro, con la resignificación del trabajo, y como el trabajo hoy es una de las cosas que más identidad nos da, eh, y también al no estar del todo contentos con ese mundo del trabajo, entonces, bueno, ahí también va en juego esto de nuestra identidad. ¿Por qué digo de no estar del todo contentos? Porque, digo, para muchas personas la pandemia, así como fue una pérdida, también fue una oportunidad, digamos, ¿no? De darse cuenta de todo lo que le habían entregado al mundo del trabajo. Es decir, la pandemia permitió generar una revisión también individual, es decir, con tanto tiempo de encierro, y algunas personas se encontraron con algunas cosas que no les gustó tanto, digamos, ¿no? En parte esto que te decía, de que muchos de nosotros le entregamos gran parte de nuestra vida al trabajo y, digamos, lo que trae la pandemia es un poco esto, ¿no? Es decir, que ya no queremos más vivir trabajando, sino que nos gustaría que el trabajo sea parte de algo más en nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de, también un poco investigando, vos hablás de que se genera un poco más la individualidad y se pierde un poco este sentido de comunidad? ¿Qué sucede? ¿Qué ves adelante con todo esto también? Porque estamos hablando un poco del mundo del trabajo, pero también
como vos decís, es algo que abarca todo el trabajo en definitiva y también esto nos afecta, supongo que en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, en vida familiar, etcétera. Sí, acá hay varios sociólogos que hablaron y filósofos que hablaron de esto mucho antes que yo. Uno es Bauman, viste que Bauman plantea que nosotros veníamos de una modernidad sólida a una modernidad líquida y digamos que los sólidos, como el trabajo, el amor, por ejemplo, se liquidificaron, ¿no? Entonces, digo, estos vínculos que teníamos antes sólidos con el trabajo y con el amor, hoy son cada vez más líquidos. La pandemia exacerbó esto y otro de los autores también interesante que menciono en el libro es Byung-Chul Han, que es La un sociedad del cansancio. filósofo, ¿sí? Exactamente, el autor de La Sociedad del Cansancio, que tiene otro libro que se llama La Sociedad del Rendimiento, digamos, ¿no? Y que Mm, habla de esto de la autoexplotación de uno por uno mismo, digamos, ¿no? Entonces, digo, ahí aparece un cóctel explosivo que tiene que ver con esto de, por un lado, la pandemia nos obliga a meternos para adentro, a muchos de nosotros, digamos, en lo que tiene que ver con que ya no salimos a trabajar a la calle, sino que gran parte del trabajo se desarrolla virtualmente. Y una de las pérdidas que se da es esto, ¿no? Es decir, la comprobación social de cómo soy yo profesionalmente, es decir, porque gran parte de mi identidad está puesta en juego con el otro, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mis colaboradores, es decir, depende del rol que uno ocupe. Entonces, al meterme adentro de casa, bueno, ahí ya el otro, ¿sí? Pasa a ser un riesgo, no solamente por el hecho de que me contagia del COVID, sino también el hecho de el individualismo reinante en nuestra sociedad, ¿no? Ampliemos un poco más esto del individualismo reinante en la sociedad, digamos, ¿a qué te referís específicamente, digamos? Obviamente nos pasó que cada uno se fue hacia su ombligo, ¿no? Trabajando Sí. desde tu célula, trabajando desde home office, etcétera. ¿Se puede volver de esto? Con esta cuestión de híbrida, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinás? Mira, yo creo que esto que vos decís de lo que mencionabas antes, de cada uno se metió en su ombligo, tiene que ver con dos cosas bastante lógicas, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, tiene que ver con esto de el temor del contagio y el encierro, digamos, ¿no? Es decir, eso hace que, bueno, uno saque la investidura libidinal, como diría Freud, de los otros, y frente al peligro la ponga en uno mismo, esa investidura libidinal. Entonces, bueno, ahí hay un meterse adentro mucho. Pero el otro lado también tiene que ver con que estamos viviendo en un mundo capitalista en donde, digamos, no está tan de moda la solidaridad, la colaboración, lo cooperativo, sino que está el sálvese quien pueda. Y esto lo vemos también en la violencia cotidiana, digamos, ¿no? En todo lo que está pasando cuando salimos a la calle, que estamos todos con los estados alterados. Estos dos fenómenos, digamos, el interno, ¿no? El psíquico y el social, generan esta cuestión de, como vos decías, meterse para adentro. Si salimos Ok, de esto o no, bueno, yo creo que no, nos va a costar, ¿no? Porque, por ejemplo, viste que vos antes te subías a un colectivo, no tenías miedo de nada, o te metías en un ascensor y no tenías miedo de nada, y hoy, digamos, algo tan normal como subirse a un colectivo, meterse en un ascensor o ir al cine, lo haces con cierto temor, porque la pandemia todavía no terminó. no terminó. Claro, No. totalmente. Habría que revisar las experiencias de que pasaron en Asia hace más de una década y ver qué consecuencias dejó. Yo estuve en Asia y justamente veías a la gente que tenía como todavía el tema de los barbijos como una costumbre ya cultural. Me llamaba mucho la atención. Pero bueno, no, te pregunto porque es un tema que la verdad que yo creo que se ganó mucho. Supongo que vos coincidís un poco en esto. Se ganó mucho en lo que es, nos adaptamos, pero cómo se vuelve para atrás. Veo que hay unas empresas que están teniendo un poco de ruido también con el tema del empleo, que la gente vuelva ya toda presencial o la cuestión híbrida. Eh, por eso te consultaba eso. ¿Y qué tipo de liderazgo es el paradigma para este presente y futuro que se viene, ¿no? Te pregunto por eso. Bien. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, digamos, que si bien la pandemia es un momento de pérdida, y hay que reconocerla y encuadrarla dentro del lugar de la pérdida, ¿viste? Esto, yo no soy contador, pero viste que los contadores hacen el balance
del debe y el haber, hay más debe en la pandemia que haber, digamos, ¿no? Es decir, por el tiempo, por los seres queridos, por los amigos que perdimos, por los planes, digamos, ¿no? Que se perdieron, porque un montón de gente se empobreció también, ¿no? Muy pocos se enriquecieron y un montón de gente se empobreció. Y entonces dentro de esa gran pérdida, como decís, hay algunos aprendizajes, algunas ganancias, esto de transformarse digitalmente un montón de situaciones de un día para el otro, así con el caso de la universidad, por ejemplo, o el caso de los maestros, digamos, ¿no? El caso del reconocimiento masivo también a los agentes de salud. Entonces, digo, esto tiene o tuvo la pandemia también con un jugador importante en las empresas, que es el líder, digamos, ¿no? Es decir, acá el liderazgo, de lo que pasó en el liderazgo, va a dejar una marca indeleble, ¿no? Es decir, si vos tuviste un buen jefe, pero eso va a dejar una marca indeleble. Si vos tuviste un mal jefe, eso también va a dejar una marca indeleble. Es decir, la pandemia es lo que se conoce como un momento de la verdad, ¿sí? Y eso va a dejar una cicatriz por años. Por eso también, digamos, hay un montón de personas que se están yendo de las organizaciones, ¿no? Es decir, como sabemos nosotros que, bueno, el jefe es un traccionador muy fuerte para que alguien se quede o se vaya de la organización. Y volviendo por ahí un poco a tu pregunta del liderazgo, bueno, hoy lo más importante me parece que tiene que ver con el sentido del trabajo, ¿no? Es decir, cuál es el propósito y encontrarte con un jefe que se ocupe de vos no solamente en términos productivos, sino también en términos de qué te pasa a vos, Pablo, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son tus expectativas, qué te pasa, cómo estás de salud, qué miedos tenés. Claro, claro. Más la salud psicológico, digamos, como una especie de trabajo de psicólogo, del grupo, Claro, del equipo. claro, ahí, viste, yo cuando escribí el libro me entrevisté con varios líderes y muchos de ellos me decían, bueno, tengo que hacer más de psicólogo que de ingeniero. Y está muy bien, digamos, ¿no? Es decir, probablemente el rol del liderazgo post pandemia tenga que ver con esta pata también, ¿no? Es decir, con la posibilidad de vincularse con los colaboradores desde otro lugar, ¿sí? Que incluya lo psicológico, ¿no? Cuando hablamos de Claro. psicológico no vamos a hablar de los traumas, sino que hablamos de la No, no, motivación, no. las ganas, el deseo, digamos, ¿no? Es decir, que tengan que ver con qué le pasa a las personas. Vos habías hablado bastante de un agobio, de ese término, utilizabas el término de agobio. Sí, ¿Por qué utilizás ese término? Y esto es una consecuencia, supongo, que es de pandemia. Sí, claro. Sí, en esto que vos nombrabas recién, el libro este de La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, no solamente, digamos, nosotros estamos agotados, sino que estamos atravesados por un año de más de 20 meses. O sea, la gente no sabe si estamos 20, 21, en qué año estamos, en qué siglo, digamos, ¿no? Y el agobio pandémico, esta imposibilidad, digamos, de desconectar, tiene que ver con también lo que nosotros nos autoexigimos, porque, digamos, al estar el mundo en una incertidumbre, eso hizo que nosotros trabajemos más, necesitemos más energía psíquica para hacer cada cosa que teníamos que hacer. Y hay trabajos que requirieron, digamos, viste, el cuarto de milla extra que se decía antes no alcanzaba, digamos, ¿no? Es decir, sino el 200%. Entonces, bueno, eso hace que estemos todos muy agotados, muy cansados, y en parte eso hizo que muchas personas se quemen. Entonces, bueno, además de esto que se conoce como el síndrome del burnout, burnout, claro. está el fenómeno este que está bajando a Latinoamérica, que es el fenómeno de la gran renuncia, ¿sí? Que hay un montón de personas que dejan su trabajo sin saber muy bien a dónde van a ir, pero saben que lo que tienen no lo quieren. Bien, ese sería el término de la gran renuncia, claro. Sí, y eso Exactamente. es un hecho, digamos, que se está viendo en mayor escala, decís, en Latinoamérica. Sí, ahí siempre ¿Es hubo, consecuencia de pandemia, decís vos, claro, siempre hubo, digamos, un falso encuentro entre lo que las personas necesitaban del trabajo y lo que las empresas ofrecían. Viste que las empresas se quejaban, decían, no encuentro el talento que necesito, y la persona dice, no encuentro el trabajo que que sea quiero? para mí. Bueno, esto en la pandemia se acrecentó con la diferencia que, digamos, las personas se van
sin saber a dónde, ¿no? Entonces, bueno, por ahí están un mes en una empresa y se van, están 3 meses, entonces la guerra del talento, digamos, se exacerbó, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, obviamente con ganadores y perdedores, ¿no? Es decir, porque vos, si hoy sos un desarrollador, tenés 24 ofertas por día, y si vos, digamos, sos un inmigrante digital, es decir, si no tenés muchos conocimientos digitales, o sos más 50, claro, está bastante afuera. Entonces ahí se agrava también esta diferencia, ¿no? Como digo ahí en el libro, que la pandemia nos arrasó a todos, pero a algunos nos agarró en un transatlántico y a otros en una balsa, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, en este sentido, se exacerbaron las desigualdades también en el mundo del trabajo. Claro. Y volviendo a esto del agobio pandémico, ¿vos conocés o hay alguna forma de tratarlo, alguna forma de poder ponerle un freno? ¿Hay alertas que uno tiene que atender antes? Sí, a ver, yo lo que creo es que acá es una gran posibilidad de las organizaciones de convertirse en preventoras de salud mental. Porque si vos, a ver, tenés colaboradores que están quemados, van a ir a trabajar, pero probablemente se equivoquen, tengan accidentes, ¿no? Es decir, entonces poder detectar también cuando tenés a tu equipo quemado, cuando tenés a tu equipo agotado, digamos, ¿no? Es decir, porque tampoco está muy bien visto que alguien diga, estoy quemado, estoy cansado, tengo estrés, ¿no? Y entonces me parece que ese podría ser un buen lugar para las organizaciones, convertirse en agentes de prevención de la salud mental. Sería un gran negocio en todo sentido, digamos, ¿no? Es decir, no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido psicológico. Y para el sujeto, bueno, lo único que habría que hacer es esta posibilidad del autoconocimiento y bancarse, ¿no? Bajarse de la calecita, cosa que, Claro, digamos, en esto de la autoexplotación de uno por uno mismo, es muy difícil de hacer, ¿no? Eso de claro. poder bajarse de la calecita. Por suerte, los jóvenes se autorizan más que los de la Que los generación padres, X como yo, digamos, claro. para bajarse de la moto. Hoy me decía un paciente, me dice, no tengo nada para hacer. Y se sentía culpable de no tener nada para hacer. Es decir, ya había terminado su trabajo, estaba de vacaciones, había terminado la maestría. Fue un año espectacular. Me dice, me siento culpable. Entonces, bueno, eso tiene que ver también por cómo vivimos, ¿no? Tenemos que estar siempre constantemente ocupados. Exactamente. El ocio está mal visto, ¿no? Es decir, entonces tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo, consumiendo algo, o bueno, eso lo que genera es consumirnos a nosotros mismos también, ¿no? Hiperactividad, claro. Y con esto de que estabas hablando del tipo de empresa que sería como el ideal al cual aspirar y que sería un gran negocio en todos los sentidos, ¿hay casos de éxito que conozcas, conozcas que algunas empresas que lo estén implementando afuera en el mundo o mismo en este país? Mirá, yo estoy investigando mucho lo que se está planteando en algunos países sobre la jornada, perdón, sobre la semana de La- 4 horas laborales, ¿sí? Y no me voy a Finlandia o a Nueva Zelanda, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, sino que estoy estudiando 2 o 3 casos de España, ¿sí? Que tienen en claro, algunas cosas una cultura muy similar a la nuestra. Bueno, hay una empresa de software que empezó a trabajar 4 días a la semana y que aumentó su la rendimiento en productividad, un quince claro, por ciento, ¿no? Es decir, trabajaron menos y aumentaron el rendimiento. claro. Y lo que se está estudiando, sobre todo los que estudian el futuro del trabajo, están viendo esto, digamos, ¿no? Es decir, que a medida que avance la Internet de las cosas, la automatización y todo eso, cada vez vamos a tener menos trabajo. Entonces ya se está pensando en la posibilidad de algún, digamos, subsidio a la persona, digamos, ¿no? Es decir, porque no va a haber trabajo para todos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Dominique Méda, que, digamos, ella lo que plantea es que el trabajo como hecho social total es algo que nos va a llevar a una crisis social muy fuerte, porque antes el trabajo no era tan importante en otros momentos de la sociedad, digamos. En Grecia el que trabajaba no era el más calificado, el más calificado era el que se dedicaba a la política, a la filosofía, digamos, ¿no? Y hoy todo pasa alrededor del trabajo. Entonces, lo que plantea Dominique Méda es que va a haber una crisis en relación a
esta cuestión porque no va a haber trabajo para todos, como ya lo vemos, ¿no? Y eso va a provocar, digamos, un estallido fuerte en lo que es nuestra cultura. Es decir, yo creo que la pandemia, como dicen algunos autores, podría llegar a ser el germen de una crisis civilizatoria, digamos, ¿no? Es decir, que ponga las cosas en otro lugar. Sí, yo leí mucho a Harari, no sé si lo has leído. Sí, Y sí, bueno, lo mencioné. habla mucho de todos estos cambios que estamos hablando y que, bueno, y también leí el libro de Oppenheimer, que hace mucha referencia a Harari, etcétera. Ajá. Y también habla mucho de esto, ¿no? De que va a ser una transición bastante fuerte, porque también te está abriendo una brecha el desarrollo tecnológico con las industrias un poco más análogas. Entonces eso está generando también que necesites más personal o más personas que estén mayormente calificadas a nivel, no sé, por ejemplo, el desarrollo, que son industrias que están creciendo mucho, en la tecnológica, el IT. Y algo que me quedó ahí picando, que no te había preguntado, es que supongo que se ha dado mucho en todo esto, que es cómo se trabaja o cómo es un buen trabajo de equipo, hablando de lo que es con el home office. O sea, nos obligó de algún modo a tener confianza, a trabajar a distancia, y viniendo de ese modelo donde estaba el jefe mirando a ver a qué hora te vas, a qué hora llegás, a qué hora pones esto, a qué hora sacás aquello. ¿Qué pasó con la confianza y si es posible trabajarlo a distancia? Está buena la pregunta porque, como decíamos antes, el teletrabajo tiene algunas cosas muy interesantes, ¿sí? Pero también tiene algunas pérdidas. Una de las pérdidas es esto que te decía antes de la comprobación de, bueno, qué tal sos vos como compañero, como colaborador, como profesional, que te lo dan tus compañeros. Es decir, uno aprende mucho también de los otros, del feedback de los otros, también de la diversión, ¿no? De lo que pasaba alrededor de Claro, la máquina de café o en el mate o todo lo que tiene que ver con el humor de encontrarse con compañeros de equipo y en la virtualidad esto es mucho más difícil de llevar adelante. Hay un autor que se llama Alvin Toffler que él lo que sí, dice es high tech, high touch, es decir, cuanto más tecnología, digamos, hay entre medio de nosotros, más contactos debiera haber, ¿sí? Pero la verdad es que si uno pudiera generar acciones de integración presenciales, sería un gran valor agregado, ¿no? Es decir, yo creo que el modelo que viene de trabajo va a ser el modelo híbrido, ¿no? Es decir, en donde podamos trabajar desde el lugar que nos gustaría, ¿no? Es decir, esto de cada uno trabaja de donde quiere y tener encuentros que sean realmente productivos y que no solamente tengan que ver con la tarea, sino que tengan que ver con la construcción de la grupalidad, ¿no? Es decir, de esto de la integración, de las habilidades blandas de un equipo, digamos, ¿no? La integración, la confianza, la cooperación, ¿sí? El compromiso, es decir, todo eso de los vínculos interpersonales debiera ser trabajado, te diría, dentro de este mundo híbrido. claro. Y volviendo a esto me queda mucho este tema que creo que lo estamos viendo y se vio durante todo este tiempo. Más allá de que hablamos de lo laboral, ¿qué pasa con esto a nivel como sociedad y esta cuestión de la individualidad y la cuestión de comunidad, ¿no? ¿Qué nos pasa a nivel social que no nos pasaba hace 2 años atrás? ¿En qué a dónde estamos parados hoy y hacia dónde podemos, saliendo del mundo del trabajo, ya no a nivel social, digamos, ¿no? Sí, sí. Mira, a ver, vamos a salir del mundo del trabajo, vamos a tener en el amor, por ejemplo, ¿sí? Total, Hay un montón sí. de palabras que antes no aparecían, digamos, ¿no? Es decir, que era esto del gosteo o del fantasmeo, ¿no? El Traducido, fantasmeo, claro. claro. Entonces, ¿qué es Hacemos esto una del gosteo? traducción. Sí, El gosteo es cuando la persona desaparece, no contesta más los mensajes, algo así. exactamente. Es decir, vos tenés un vínculo amoroso, intenso con una persona, 2, 3 meses, te ve, ¿no? Es decir, y a los 3 meses desaparece sin decir ni adiós ni nada, ¿no? Bueno, ¿eso con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con esto que te expresaba antes, ¿no? Es decir, el solo importarte vos mismo, la falta de responsabilidad afectiva, es una palabra, una frase que se está usando mucho esto, la responsabilidad afectiva,
Entonces, en este sentido de que cada cual atiende su juego, el riesgo que tenemos es de no ocuparnos por el otro. Y como te decía, lo estoy viendo también mucho, no solamente en el amor, esto de que es difícil poder construir de a dos, digamos, ¿no? Es decir, hay muchos destiempos, como te decía, hay mucho de esto del gosteo, de la falta de cuidado por el otro. También sucede en el día a día digamos, en las grandes urbes, ¿no? Es decir, digo que, no sé, el otro día había un caso de una persona un trapito que un señor no le quiso dar plata para que le cuide el auto, le clavó un cuchillo en la espalda, digamos, ¿no? Es decir, bueno, así situaciones en donde no son peleas, porque antes uno podría decir, bueno, siempre en las ciudades hubo peleas, ¿no? Un accidente de tránsito o me encerró, se bajan los dos, se pelean. Pero lo que estoy viendo es situaciones de agresión. ¿Cuál es la diferencia entre la pelea y la agresión? En la pelea, digamos, se enfrentan dos personas iguales, digamos, ¿no? Y en la agresión veo, no sé, que un pibe le pega una piña a un señor de 65 años y lo deja en terapia intensiva, digamos, ¿no? Es decir, el trapito a un jubilado, ¿sí? Cosas que antes, ¿no? Es decir, se tenía otro tipo de cuidado por el siempre, la sociedad fue violenta, obviamente, pero ahora estoy viendo, digamos, estas agresiones cotidianas que, digamos, en lugar de tomar al otro como un otro, ¿no? Lo toman como un objeto, ¿no? Es decir, no es una persona como yo. Claro. O sea que estamos más locos, o estamos más Sí, violentos. sin duda, sin duda. Sin duda la Y eso pandemia nos afectó eso te iba a mucho, decir. sí, claro, sí, en lo que ¿Sabes tiene qué? que ver con el estrés, la ansiedad, la depresión, digamos, la locura, digo, dicho en términos más coloquiales, sí, por supuesto, claro. Te Sí. consulto porque veo, no sé si dirás vos tu opinión de esto. Veo mucho paralelismo con, me hace acordar 2001, 2002, que notaba que la sociedad estaba como más violenta, o sea, como más exacerbada, como más, como que estallaba. Bueno, Claro, sí. Pero encuentro ahí cosas, había un destinatario claro, que eran los políticos, ¿sí? ajá, Y en este caso, o, bueno, digamos, o los bancarios, ¿está bien? Es decir, eran los políticos o los empleados bancarios, digamos, ¿no? Es decir, que sin comerla ni beberla eran los que sufrían la mayor parte de las agresiones. Me acuerdo que yo trabajaba digamos, asesorando al Banco Francés, y en el Banco Francés, digamos, no podían ir en el subte de saco, ni tener un logo que diga una Banco Francés, insignia o algo. porque les pegaban directamente. Y lo mismo con los políticos, el famoso que se vayan todos. Acá no tenés muy bien a quién echarle la culpa, digamos, ¿no? Es decir, porque la Claro, pandemia no es culpa de nadie. Entonces, digo, ahí es, bueno, el otro que me puede contagiar, el otro del cual tengo que tener cuidado, pasa a ser, ¿no? El otro con el cual rivalizo. Entonces, los estados alterados tienen que ver con, bueno, estos 20 meses de pandemia, tienen que ver con las restricciones, tienen que ver también con una crisis capitalista en términos generales, digamos, ¿no? Es decir, no solamente la Argentina, sino del mundo. Y bueno, digamos, todas esas cuestiones hacen que, sobre todo acá en las ciudades, estemos más violentos. claro, claro. Ahora, retomando el tema del mundo de las empresas, digamos, y retomando el tema del liderazgo, ¿qué es ser un buen líder y a tus opiniones, digo, qué considerás que sería un buen líder en el futuro? ¿Qué habilidades habría que desarrollar o que son necesarias? ¿Hay un cambio del tipo de liderazgo del que hablábamos de hace 2, 3, 5 años atrás al que se requiere hoy o de hoy en adelante? Sí, yo creo que, a ver, que por un lado, hoy el líder tiene que bajar del pedestal, digamos, ¿no? En el sentido de lo que se pensaba antes, ser un líder mucho más cercano, un líder más humano, que se permita no saber, porque lo que nos trae la pandemia y sobre todo la tecnología es que muy probablemente tu equipo de trabajo sepa un montón de cosas más que vos, ¿no? Y que vos tengas que gestionar todos esos conocimientos. Entonces, no es necesario que vos sepas más que todos, sino que vos puedas gestionar todos esos conocimientos, que tengas claro el propósito, digamos, ¿no? Y que puedas administrar estos conflictos, digamos,
no solamente interpersonales, sino estos conflictos entre lo que pide la organización y lo que la gente necesita, ¿no? Es decir, que seas una especie de mediador de lo que se conoce como el contrato psicológico, que es este contrato de expectativas, ¿no? Entonces ahí me parece que ya con eso, bueno, obviamente todo lo demás que venía antes, pero digo, ya con eso, ¿no? Es decir, sería un cambio diferencial, ¿no? Esta posibilidad de transformarse en un intermediador también. Bien. O sea que requiere más habilidades blandas por ahí, más de confianza, más de trabajo y como vos decís, bajar un poco del pedestal eh, como habilidades para el futuro y para el presente. Y mencionaste esto del tema del propósito, que es una palabra así como que está un poco de moda en este tiempo también, que para compartirlo con el... Hola, medio se te cortó. Acá hacemos referencia cuando hablamos del propósito y cómo podemos ayudar a una persona a que lo encuentre, digamos, desde su lugar. A ver, yo creo que lo del propósito tiene que ver con tener claro para qué hacemos lo que hacemos y a partir de ahí plantear un objetivo realista, ¿no? El otro día estaba estudiando para una nota que tuve que dar un psicólogo que se llama Norcross, que estudió el síndrome de las falsas esperanzas. Entonces, el tipo lo que se dio cuenta estudiando 10 años a una población, dice que a principio de año la gente se propone objetivos imposibles, Sí, ¿sí? Y sí, que solamente el 10% de esa población que él estudió cumplen con el objetivo que se propuso. No sé, por ejemplo, me propongo bajar 30 kilos, ¿no? Bueno, solo el 10% lo logra. Así que, digo, en este sentido, el propósito tiene que ver con, obviamente, generarse un objetivo, pero que sea un objetivo realista, digamos, ¿no? Es decir, que sea un objetivo lo suficientemente motivador, pero no inalcanzable. Y entonces, ese propósito debiera ser compartido, ¿no? Y debiera ser flexible, porque, como decíamos antes, en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, si no es un propósito que tenga cierta flexibilidad, bueno, me parece que ahí está el problema. Y creo que esa es otra de las claves, tanto del liderazgo como de la de las organizaciones, la flexibilidad. Porque viste que está lleno de encuestas, yo hice un montón de qué preferís, digamos, ¿no? Es decir, el trabajo presencial, virtual, 4 horas, 9, 18, y lo que la gente siempre responde es, yo quiero flexibilidad. Déjame decidir a claro, mí, digamos, ¿no? Es decir, claro. bueno, no es tan fácil. Por eso te decía que el rol del liderazgo tiene que ser un rol de facilitador, alguien que pueda levantar las barreras organizacionales para que los equipos puedan producir, digamos, Un con libertad. resultado, Claro, claro, exactamente. claro, claro. Sí, sí, un poco lo que vos decís. Yo me imagino que vos a una persona le decís, ¿qué querés? ¿Modalidad presencial o 100% en casa? Y la persona te dice, no, quiero un híbrido porque no, si estoy mucho en casa, mi vínculo con mi pareja o mi familia se hace difícil, que eso también es uno de los problemas que escuché que hablas mucho, de que crecieron mucho los divorcios, etcétera, con esto de la pandemia. Y además, si uno va al trabajo, puede también tener una especie de espacio social, ¿no? Donde se vincula con otras personas. Claro, Sí, ¿viste el chiste ese que aparecía al principio de la pandemia? Me di cuenta de que estoy conviviendo con dos personas y encima me dicen papá. No, es decir, ya, esto de reencontrarse con la familia, con los hijos, con la pareja, digamos, 24 horas, ¿no? Es decir, para algunos fue, digamos, un reencuentro maravilloso y para otros, bueno, no lo toleró, digamos, la relación. Entonces, cuando, digamos, vos me decís esto, yo digo, bueno, depende de quién. Hay personas que dicen, no me saqué de mi casa porque la verdad es que aprovecho y hago mil cosas y los veo a los chicos, esto y lo otro, y a otro te dice, sacame por favor de acá rápido, digamos, ¿no? Es decir, entonces, ahí es donde, y ese que te dice, sacame de acá rápido, probablemente te diga, sacame de acá rápido 3 meses. Y después te diga, ¿sabes qué? Quiero ahora volver a trabajar desde casa porque quiero, no te tengo que dar explicaciones de por qué. Digamos, vos, digamos, permitime a mí hacerlo, obviamente si el negocio lo soporta, que yo por te voy a supuesto. dar mi mejor rendimiento, digamos, ¿no? Y no solamente eso, voy a estar agradecido también.
En la modalidad presencial, o sea, escuché varias conversaciones tuyas y varias notas y hablas mucho de que ha tenido muchos buenos resultados, digamos. De hecho, de haber sido también un poco el miedo a la pandemia, el miedo a perder el empleo, miedo a la incertidumbre. Bueno, claro, a ver, al principio sobre todo, digamos, los esenciales la pasaron muy mal, digamos, ¿no? Es decir, yo trabajé con muchas empresas que me llamaban justamente con esto, ¿no? Es decir, para que los líderes puedan ayudar a sus equipos cuando, digamos, el mundo estaba explotado de COVID y la gente tenía que ir igual a trabajar. Y la verdad que la pasaron muy mal. O sea, me contaban historias como, por ejemplo, digamos, trabajadores que volvían a la casa, venía el nene corriendo para abrazarlo y decía, no, Y no la podía no, abrazar, no te claro. puedo tocar, digamos, ¿no? Decía, había que desnudarse, bañarse, cambiarse y recién ahí saludar a tu hijo y el temor, digamos, porque vivís con alguien, digamos, con riesgo de salud, de contagiarlo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la pasaron muy mal los esenciales, ¿sí? No, no estoy hablando solamente de los agentes de salud, sino también aquellas personas que, digamos, trabajaron en empresas, en fábricas productivas, digamos, ¿no? Es decir, que no podían, por esenciales, dejar de producir. Claro, claro. Sí, ha traído todo este tema. Espero que volvamos en algún momento a la normalidad. Pero bueno, yo creo que también nos ha demostrado que podemos adaptarnos, nos pudimos adaptar y sistemas, como vos decías, por ejemplo, yo también hice una maestría, hace poco la terminé y creía que no era posible que la universidad se adapte a una modalidad online, etcétera, y se tuvo que adaptar así y así fue, ¿no? Y así sucedió con muchas industrias, empresas y quienes se adaptaron más rápido tuvieron mejores resultados. Obviamente, siempre con este tema del burnout dando vuelta, que es algo que agobia también, como bien decís vos. Y te hago un último comentario que es, ¿cómo podemos hacer para no estar tan locos o para cuidar nuestra salud mental con todo y transicionar esta situación de pandemia, ¿no? Bien. A ver, como te decía, yo creo que hay que trabajar esta cuestión del autoconocimiento para lograr la inmunidad psicológica, digamos, ¿no? Es decir, o sea, no es que estas cuestiones no te van a afectar, pero también mucho del autoconocimiento tiene que ver con, bueno, poder comprender las situaciones, cómo esto te va afectando, cómo te va impactando. Ahí es donde yo te decía que las organizaciones pueden colaborar en esto de ser agente de prevención de los riesgos psicosociales, ¿no? Y desde el punto de vista del liderazgo, trabajar todo lo que tiene que ver con la seguridad psicológica, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, hoy me parece que el poder darle espacio a qué me pasa a mí personalmente, bueno, es un valor agregado, ¿no? Es decir, insisto, para poder producir, ¿no? Es decir, a Freud le preguntaron para qué servía el psicoanálisis, ¿no? Y, digamos, cuando el periodista imaginaba que la respuesta iba a ser, digamos, enorme, él lo que respondió es que el psicoanálisis sirve para ampliar la capacidad de amar y de producir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto del autoconocimiento, de poder entender qué te pasa de la perspectiva psicológica, te permite, ¿no? Es decir, trabajar mejor, tener mejores vínculos amorosos, interpersonales. Entonces, me parece que sería una buena oportunidad de también seguir abriéndole la puerta a esto dentro del mundo de las organizaciones. Bien. Bueno, Diego, excelente. Te agradezco muchísimo tu tiempo y muchas gracias por abrirte para contarnos un poco sobre lo que escribiste tu libro. Comenta un poco, si querés, al público el nombre del libro, Sí, como para que si lo quieren buscar, acá te ¿dónde lo lo pueden conseguir? muestro. Ahí Acá te está. lo muestro. El El Mundo libro se Post-COVID. llama Mundo Post-COVID, la psicología del trabajo tras la pandemia, de Ediciones Granica. Y bueno, está en todas las librerías de Argentina. Hoy justo me acaba de llegar el mail de que ya estaba en México, ahí en Librería Gandhi y en otras librerías más. Ya en breve, faltan muy poquitos días para que llegue a España. Y bueno, está en Amazon también, en Mercado Libre, como lo pueden Bien. conseguir. Así que Granica, por Bueno, suerte, tiene una gran distribución. bueno, muchísimas gracias, Diego, de vuelta por tu tiempo. Te deseo muchas felicidades y feliz año nuevo también. Bueno, un Gracias, placer poder conversar gracias. con vos y cuando guste. Nos vemos. Dale, hasta luego. Muchas gracias a todos Felicidades. por participar. Gracias, felicidades.